Dios les bendiga a todos mis hermanos, mis amigos en esta mañana de domingo, en esta mañana preciosa que el Señor nos ha regalado más de vida. Estamos aquí en la presencia del Señor en este ya segundo día del mes de agosto, el día domingo, y le damos gracias al Señor por este día y le damos gracias al Señor por este semestre que ha terminado y este nuevo semestre que ha iniciado ya del mes de julio y que esta semana y este mes de agosto sea de grandes bendiciones para cada una de sus vidas. El Señor siga guardándolo, el Señor siga bendiciéndolo, el Señor siga guiándolo, el Señor siga acompañándolo como lo ha hecho hasta el día de hoy, porque podemos decir que hasta el día de hoy la diestra del Señor nos ha sostenido, la diestra del Señor nos ha fortalecido, la diestra del Señor nos ha dado fuerzas para avanzar y para seguir adelante. Estamos contentos, estamos alegres por las bendiciones que el Señor trae a nuestras vidas, porque a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de este tiempo de pandemia, en este tiempo en el cual muchos están angustiados, están tal vez algunos han perdido la esperanza, pero nosotros podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, que hasta aquí el Señor nos ha bendecido, nos ha guiado, que a pesar de todas las circunstancias, el Señor sigue guardándonos, el Señor sigue bendiciéndonos, el Señor sigue protegiendo nuestra vida, protegiendo nuestras casas, protegiendo todo nuestro entorno. Gloria al Señor Jesús, así como protegió al pueblo de Israel en las plagas. El Señor nos bendice, el Señor nos protege, el Señor cuida de nosotros, el Señor cuida de su pueblo, el Señor cuida de su vida. Así que agárrese de la mano del Señor, porque tenemos un Dios de respuestas, porque tenemos un Dios de promesas, porque tenemos un Dios que nosotros clamamos y Él hace la obra en cada una de nuestras vidas, hace la obra en cada una de nuestras familias. Le damos gracias a nuestro Dios. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a estar avanzando, conociendo. He traído una enseñanza que me ha parecido bastante importante, interesante, como es toda la palabra del Señor. La palabra del Señor es poderosa, la palabra del Señor nos edifica, la palabra del Señor nos fortalece, la palabra del Señor nos da esperanza para avanzar, para seguir adelante, porque tenemos un Dios de promesas, porque tenemos un Dios que habla en nuestras vidas, que habla en nuestros corazones, y nuestras vidas son fortalecidas, nuestras vidas se llenan de esperanza, se llenan de fe, cuando escuchamos la palabra del Señor, porque esta palabra nos da fortaleza, porque esta palabra nos da fuerzas para avanzar y para seguir adelante, porque es la promesa, porque es la fortaleza de nuestro Dios, en el cual todo lo podemos en Cristo, que Él nos da esa fortaleza. Él nos da y Él nos fortalece cada día, Él nos fortalece en cada dificultad, Él nos fortalece en cada situación. Así que si está pasando un momento difícil, un momento tal vez de crisis, un momento de enfermedad, un momento de cualquier situación adversa, coloque su confianza, coloque la mirada en el Señor y el Señor traerá esa respuesta y el Señor le levantará. Solamente creámosle al Señor, solamente creamos a su palabra, solamente creamos a sus promesas de que el Señor lo va a volver a hacer, de que el Señor le va a levantar, de que el Señor va a resucitar esa situación en su vida, de que el Señor va a tratar con su familia, de que el Señor va a tratar con sus hijos, de que el Señor va a tratar con esa situación por la cual le está agobiando, le está trayendo desesperanza a su vida, pero tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios de respuestas y de promesas en las cuales nosotros debemos apoyarnos y debemos nosotros afianzarnos en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos da confianza para avanzar y para seguir adelante. Gloria al Señor. Les invitamos también los días martes a partir de las 7:30 de la noche. Estamos en Zoom orando por las diferentes necesidades. Son un tiempo en el cual estamos clamando, intercediendo, orando los días martes, contando testimonios de lo que el Señor hace, compartiendo la palabra del Señor. Así que si se quiere integrar, nos deja ahí en la caja de comentarios, nos deja su teléfono, nos deja su WhatsApp para enviarle el link y se pueda
conectar con nosotros y estar intercediendo todos los martes a partir de las 7:30 de la noche. Le esperamos. Vamos a estar entrando en el tema, vamos a estar orando, vamos a estar clamándole al Señor y diciéndole al Señor que nos dé revelación de su palabra, que nos enseñe, que nos guíe y que esta palabra sea de bendición en esta mañana para nuestras vidas, para su familia, para sus hijos, para todo aquel que escuche la palabra de nuestro Dios. Vamos a orarle al Señor. Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que seas hablando a cada amigo, a cada hermano, trayendo, Dios mío, Señor, esperanza y bendición a nuestras vidas. Toma el control, Dios mío, Señor, de cada palabra. Toma el control de esta predicación, de este servicio, de esta enseñanza, porque queremos exaltar y glorificar tu nombre, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea engrandecido, Dios mío, Señor, porque tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios de poder, de respuestas. Te damos gracias en esta mañana. Todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Estamos contentos y alegres porque tenemos un Dios que nos habla, un Dios que es cercano a nosotros, que nos aconseja, que nos guía, que nos muestra las diferentes respuestas que estamos necesitando. Hoy voy a estar tocando el tema sobre, vamos a estar tocando el tema de que en el Antiguo Testamento el Señor le dio una promesa a Abraham, le dio una promesa al pueblo de Israel, y era que enviaría al Mesías. Y durante 4000 años, la humanidad esperó a un Redentor que salvaría al mundo. Entonces quiero leerles las cuales esas promesas de que el Señor enviaría al Mesías están en el Antiguo Testamento y quiero leerlas. Vamos a estar leyendo, voy a estar leyendo el Salmo 45:11. Dice: entonces el rey deseará tu hermosura, inclínate ante él, porque él es tu Señor. Dice el libro de Miqueas: pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Dice Jeremías 23:5. Estos son versículos en los cuales el Señor ya anunciaba la venida del Mesías, ya anunciaba la venida de Jesús. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará. Rey actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Gloria a nuestro Dios. Así que nos damos cuenta de que el Señor ya había anunciado desde el Antiguo Testamento la venida del Mesías. Así que Dios habló de un Salvador, aún desde el tiempo de Adán y Eva. El Señor habló de un Salvador para herir a Satanás en la cabeza y redimir a la humanidad del pecado. Aún desde el libro de Génesis, el Señor ya está hablando de un Mesías, de un Salvador, de un Redentor. O sea que esto no es nuevo, no es del Antiguo, no es del Nuevo Testamento. Esto era que el Señor tiene todo organizado, todo planeado. El Señor tiene organizada tu vida, tiene planes con tu vida, tiene planes con su familia, tiene planes con sus hijos. El Señor es un Dios de poder. Así que disponte en las manos del Señor, colóquese en las manos del Señor, porque el Señor tiene un plan con su vida, tiene un plan con su hogar. Así que agarrémonos, agárrese de la mano del Señor, porque tenemos un Dios que quiere lo mejor para su vida, que quiere lo mejor para sus hijos, que quiere lo mejor para su empresa, que a pesar de lo que pase y lo que esté sucediendo, es tiempo que el pueblo de Dios, nosotros como pueblo de Dios, avancemos, que nosotros como pueblo de Dios le creamos, que nosotros como pueblo de Dios descansemos en Él y tengamos confianza en su palabra y en sus promesas. Dice la palabra, o dice que la nación de Israel sabía que vendría un redentor, que vendría el Mesías. Ellos lo conocían, el pueblo de Israel lo sabía, el pueblo de Israel lo conocía. Pero cuando vino el Mesías, no lo reconocieron, no lo aceptaron, y antes por el contrario, lo maltrataron y lo crucificaron. Y el Señor Jesucristo les dice:
que tendrían consecuencias, que el pueblo de Israel tendría consecuencias por cuanto no había conocido el tiempo de su visitación. Ellos no conocieron, ellos no discernieron, no tuvieron discernimiento sobre los tiempos. Y encontraba un versículo y quiero compartírselo en esta hora, y el versículo dice lo siguiente: gloria al Señor, dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados a ella, a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Estas palabras el Señor las da mirando la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas. El Señor les habla, les dice: yo venía a juntarlos, yo venía a cuidarlos, yo venía a redimirlos. Israel no sabía, desconoció que el Señor Jesucristo necesitaba, que el Mesías necesitaba que padeciese. Ellos esperaban un rey que lo librara del yugo de Roma. Eso es lo que ellos estaban esperando. Un rey que lo librara del yugo de Roma. Pero el Señor, ellos desconocían que el Señor, o no entendieron las promesas, como las promesas de Isaías, que el Señor vendría primero como cordero. Era necesario que el Señor padeciese, que el Señor muriera por nuestros pecados, que muriera por los pecados de la humanidad, y que el Señor venía, era necesario que Él viniera como cordero, y cuando regresara, el Señor regresa y va a regresar como el león de la tribu de Judá. Así que ellos desconocían las promesas de Isaías, promesas que nos hablan de que el Señor, por sus llagas fuimos nosotros sanados, de que el Señor iba a ser crucificado. Todo lo que las promesas y todo lo que las profecías bíblicas hablan del Señor, de la venida del Señor, del Mesías, de la venida del Mesías. Así que nos damos cuenta de que la palabra es poderosa, de que la palabra se cumple, de que el Señor nos dio esta palabra para que nosotros la escudriñáramos y para que nosotros le pidamos revelación a nuestro Dios. Así que tenemos un Dios de respuestas. Cuando hablo de judíos, me refiero a todo el pueblo de Israel. Después del regreso de los deportados, se les comenzó a llamar judíos a todos los israelitas. O sea, no solamente judíos, o anteriormente se les decía judíos a los de la tribu de Judá. Ahora, cuando se habla de judíos, se habla a toda la nación de Israel. Así que cuando digo judíos me refiero a todo el pueblo de Israel, a los israelitas, hebreos como son conocidos, y a esos hebreos, a esos israelitas, el Señor les dio una promesa. El Señor le dio una promesa a Abraham, y esa promesa también la dio a su descendencia, y esa promesa quedó también en los libros, en los profetas. Y al punto que quiero ir y el punto que quiero hablar en esta mañana es el ministerio que la Biblia tiene sobre la salvación para el pueblo gentil. O sea, que la Biblia nos habla de que el Señor le había hablado y le había prometido esa salvación al pueblo de Israel, a su pueblo. Pero el Señor también tenía un plan de salvación para el pueblo gentil. Al Señor darle la promesa a Abraham, le está hablando de que esa promesa era para el pueblo de Israel, era exclusivamente la salvación para ellos. Que el Señor le dio las promesas, les dio las leyes, les habló sobre el Mesías que iba para que ellos, el Señor les iba a enviar el Mesías al pueblo de Israel. Pero el Señor tenía un plan también para todas las demás naciones, para el pueblo gentil. Cuando hablo del pueblo gentil, es todas las demás naciones que no tienen sangre judía, que no tienen sangre israelita. Gloria al Señor, gloria a nuestro Dios. Desde el tiempo antiguo Dios hizo un pacto con Abraham. Y cuando hace ese pacto, como lo digo, le está hablando de la salvación para ellos, de que la salvación era exclusiva para ellos. Y nos damos cuenta en la historia de la mujer sirofenicia. Y la mujer va y habla con Jesús.
Recordemos ese pasaje bíblico que lo encontramos en Mateo 15:24. Y la mujer habla y le dice, Señor, mi hija está siendo atormentada por un espíritu, te pido que la sanes, te pido que la liberes, que traiga liberación sobre su vida. Los discípulos le decían, Señor, dígale que se calle, que no moleste, que estamos aquí ocupados, que estamos aquí en reunión. Pero la mujer insistía y iba por su milagro, iba por la sanidad de su hija, por la liberación de su hija. Iba con una decisión. Cuando nosotros nos acerquemos a la presencia del Señor, vayamos a la presencia del Señor, vayamos creyéndole al Señor con decisión, sabiendo que estamos delante del Rey, delante del Soberano, que es para el Señor no hay nada imposible, que para el Señor todo es posible. Y así fue esta mujer. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Le dice, mujer, lo que pasa es que yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es mi misión, a eso es que vengo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y más adelante el Señor, ¿qué le dice? Le dice, no está bien quitar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Una palabra fuerte, pero el Señor se la dijo. Pero según el contexto, cuando uno se da cuenta, el Señor les estaba dando y estaba permitiendo esta situación porque quería enseñarle algo al pueblo, algo a los discípulos. Y cuando esa mujer, vemos que al final de esta historia termina de una forma maravillosa, que yo creo que los discípulos todos quedaron asombrados de las palabras de esa mujer cuando esa mujer le dice, pero Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. El Señor, la mujer le está diciendo, Señor, es que yo vengo por mi milagro. Yo no sé qué piensen, yo no sé qué crean, yo no sé cuál sea su misión, yo vengo por mi milagro. Y así nosotros debemos clamarle, debemos tener esa confianza. Ella iba con una confianza, con una convicción, diciendo es que tengo a mi Salvador al frente y no puedo perder esta oportunidad. Cuando nosotros, el pueblo, la humanidad hoy en día desprecia, tiene la oportunidad de acercarse al Señor, tiene la oportunidad de que Dios le dé una respuesta, tiene la oportunidad de que Dios lo guíe, tiene la oportunidad de que Dios le hable, pero simplemente dicen, no, mañana, después, otro día, cuando voy a estar en la presencia del Señor, cuando quiero orar, me da cansancio, me da pereza, me da sueño, me da jartera, me da de todo. Pero esta mujer fue a la presencia del Señor y el Señor le da esa enseñanza a los discípulos. Y el Señor lo que le está diciendo a los discípulos y está permitiendo que ellos escuchen, esta mujer le está diciendo, el Señor Jesús le está diciendo, mire, esta mujer no es hija, pero habla como hija, reclama como hija. No es hija, pero sabe y conoce los derechos que tienen los hijos y habla como una hija y reclama la bendición como una hija. Pero ustedes que siendo hijos no hablan como hijos, no reconocen, no saben los derechos que ustedes tienen como hijos. Le dice esta mujer, ustedes tal vez me conocen como el maestro, me conocen como el rabí, pero ella me conoce como su Señor, reconoce mi señorío, me llama su Señor. Y entonces el Señor le da esa respuesta. El Señor le da esa liberación, trae esa liberación sobre su hija. ¿Por qué? Porque ella conocía quién era el Señor. Porque ella conocía a quién era que le estaba pidiendo, a quién era que le estaba clamando. Pero aquí nos damos cuenta de que el Señor venía, de que en el Señor Jesucristo se cumplieron todas las promesas y el Señor venía por su pueblo. Y el Señor venía exclusivamente por el pueblo de Israel. Se cumplieron las promesas en el Señor. Se cumplieron las promesas bíblicas y el Señor cumplió sus promesas cuando estuvo acá en la tierra, cuando estuvo con su pueblo. Pero detrás de todo esto había un plan divino para que la oportunidad de salvación se abriera para todas las naciones. O sea, el momento en que el pueblo de Israel rechazó a Jesús como su Salvador, como su Mesías, se abrió una puerta, se abrió la oportunidad para que todas las naciones fueran bendecidas, para que todas las naciones fueran salvas.
ya no exclusivamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones, para todo el pueblo gentil. Cuando hablo del pueblo gentil, es a todos aquellos pueblos que no tienen sangre judía. Gloria al Señor. O sea que ya no sería exclusivamente para los descendientes de Abraham, sino para todas las naciones. Desde el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que Dios tenía en sus planes también a los gentiles. Por ejemplo, cuando fueron injertados en el pueblo de Dios, hablo de Rahab la ramera, hablo de Ruth la moabita, mujeres gentiles, pero que de hecho forman parte de la genealogía de Jesús, o sea, de que Jesús tuvo sangre gentil en su ascendencia. Dios le dice a Abraham, Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, que el Señor ya tenía también todo planificado, todo organizado, un plan también para nosotros, para todos los demás, para todos los demás pueblos, para todas las demás naciones. El Señor tenía un plan para la salvación de todas las naciones. Y por eso le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando digo bendita es porque esa bendición es la salvación, porque la mayor bendición es la salvación. La mayor bendición y el mayor milagro es que una persona, es que una familia, es que uno sea transformado por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra. Hoy muchas personas quieren tener una experiencia y eso es hermoso y eso es bueno anhelarlo. Que tengamos una experiencia con el Señor y que tengamos una experiencia sobrenatural. Pero antes que eso, nosotros debemos tener una experiencia con la palabra de Dios, o sea, conocer la palabra, estudiar la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque ya las generaciones actuales no quieren estudiar la palabra, las generaciones actuales ya no quieren es que Dios les hable de una forma sobrenatural y les muestre y les diga, pero no quieren estudiar, no quieren conocer la palabra, no quieren profundizar en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad, Jesucristo, la verdad, el verbo, la palabra, y debemos conocer estas verdades bíblicas de los cuales el Señor las dejó escritas y las dejó escritas precisamente para que nosotros las escudriñemos, para que nosotros las conozcamos. Escudriñar las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, decía el Señor Jesucristo. Queremos escudriñar esta palabra de poder, de bendición. Gloria al Señor. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. También me está hablando esta enseñanza de que le estoy hablando en esta mañana y la enseñanza básicamente y específicamente en qué es, en que el Señor le había dado la salvación al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel rechazar a Jesús, rechazar al Mesías. Entonces esa salvación ya no fue exclusivamente del pueblo de Israel, sino de todas las naciones. Y o sea, nosotros también somos bendecidos y nosotros también esa salvación nos alcanzó. Y en la misericordia del Señor, el Señor nos dio y nos ha dado esa salvación. Y no podemos descuidar esa salvación tan grande que el Señor nos dio. Recordemos a los dos ladrones en la cruz del Calvario. Un ladrón le dijo, esa salvación no me interesa. Ese pasaje bíblico representa a la humanidad. Esa salvación no me interesa, le dijo uno. Y el otro, que le dijo el otro ladrón, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque uno rechazó la salvación, le dijo, no me interesa, y el otro la aceptó, Señor, acuérdate de mí. O sea, un ladrón dijo, no me interesa, no quiero saber nada, pero el otro ladrón dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acepto esa salvación. Así que el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, se lo confesamos. Es el momento, no quiere decir de que una persona haga la oración de fe y ya fue salva y ya de ahí en adelante ya no tiene nada más que hacer, ni alguien dice yo hago la oración de fe y listo, ni me congrego, ni voy, ni quiero saber más nada del Evangelio, simplemente eso me dice que soy salvo. No, es el primer paso para la salvación, es reconocerlo, es aceptarlo, es invitar a Jesucristo que entre en nuestras vidas.
Pero de ahí en adelante el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Cuando nos disponemos, cuando le decimos, Señor, quiero agradarte, Señor, quiero servirte, Señor, quiero conocerte, Señor, quiero profundizar en tu palabra, Señor, quiero ser obediente, haz tu voluntad en mi vida. Y empezamos nosotros ese compromiso, porque debemos comprometernos, porque el momento en que nosotros nos comprometemos, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Y cuando nosotros leemos un versículo, el Espíritu Santo trabaja en nosotros con ese versículo o con esos versículos o con esos libros que hemos leído de la palabra del Señor. Pero el Espíritu Santo no va a trabajar en nosotros cuando nosotros no nos hemos esforzado ni siquiera a conocer la palabra del Señor. En la medida que conocemos, el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Y cuando necesitamos un versículo bíblico para alguna situación, para una respuesta, el Espíritu Santo nos trae a memoria y nos recuerda ese versículo. Pero el Espíritu Santo no nos va a recordar un versículo que ni siquiera nosotros nos hemos esforzado por conocer, por estudiar. Hay que tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta esta palabra. Y en Juan 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos, ¿quién era? El pueblo de Israel. Y como el pueblo de Israel no le recibió, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como no, los suyos no le recibieron, entonces se abrió la bendición para todas las naciones. Y el Señor dice, ahora no solamente el pueblo de Israel, sino todos los que me quieran recibir, todos los que me quieran aceptar, todos los que me quieran servir, todos los que me quieran comprometer conmigo, los que quieran aceptarme en su corazón, quieran recibirme, van a ser salvos. Les doy la oportunidad de salvación por la misericordia del Señor. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Así que el Señor ya tenía todo organizado, tenía todo planificado, tenía un plan de salvación también para nosotros. En el momento en que el pueblo de Israel lo rechaza, en ese momento se abre un plan de salvación para nuestras vidas. Yo quiero que miremos Efesios capítulo 2, versículos 11 al 14. Efesios 2, 11 al 14. Vamos a estar mirando Efesios. Gloria a nuestro Dios, que es poderosa la palabra del Señor. Efesios 2, del versículo 11 al 14. Vamos a estar mirando la palabra del Señor y dice la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La palabra que le da el Señor esa revelación a Pablo. Y dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y el apóstol Pablo dice, ustedes que en otro tiempo estaban perdidos sin Cristo, ahora el Señor les da la oportunidad de salvación. Se abre esa puerta para nosotros. Se abre esa puerta de bendición, de salvación. Qué poderosa la palabra del Señor. Y quiero que miremos Romanos 11, 25 y 26, dice la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio lo que les estoy compartiendo en esta mañana. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esto me está hablando y me está diciendo, no quiere decir de que el pueblo de Israel haya sido desechado. Solamente dice aquí en Romanos 11, dice que cuando termine el tiempo de los gentiles, el Señor tiene un trato, tiene un tiempo también con el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel reconozca a Jesucristo como el Mesías. Y entonces el pueblo de Israel tendrá salvación, tendrá bendición. O sea que hay un trato tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo gentil. Y dice el versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea, por la desobediencia del pueblo de Israel alcanzamos nosotros misericordia.
Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concebida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, por la desobediencia de nosotros, ahora ellos, el pueblo de Israel, también alcance misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, el pueblo de Israel fue desobediente, el pueblo gentil ha sido desobediente, pero el Señor nos sujetó a todos para tener misericordia de todos. Oh profundidad, dice el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inconsolables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Qué bendición es la palabra de nuestro Dios. Qué bendición es la palabra del Señor. Así que, para terminar con estas palabras, el Señor tenía un plan con el pueblo de Israel, y tiene un plan con el pueblo de Israel de salvación, pero también tiene un plan con el pueblo gentil de salvación por su misericordia. Así que nosotros valoremos esto que el Señor nos ha dado, el Señor nos ha dado, esta bendición grande, que podemos acercarnos al Señor, que podemos nosotros clamarle al Señor, que podemos nosotros entrar en el lugar, en la presencia del Señor, en el lugar santo, en el lugar santísimo, la presencia del Señor, y decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, guíame. Señor, muéstrame. Señor, ten misericordia de mi vida. Señor, ten misericordia de mi hogar, de mi familia. Ten misericordia en estos momentos en los cuales la humanidad está angustiada, está temerosa, está deprimida. El pueblo de Dios se levanta como poderoso gigante. El pueblo del Señor avanza. Gloria al Señor. Mi amado amigo, usted que ha escuchado esta palabra, que ha escuchado esta enseñanza, yo le invito en esta hora para que acepte a Jesucristo en su corazón, para que acepte esta bendición que el Señor le dio a Abraham, pero que también dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Acepte a Jesucristo en su corazón. Dice la palabra del Señor que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Y ese es el momento de dar un paso, de decirle: Señor, de tomar una decisión, que lo que va a tomar en esta mañana es una decisión de decidirse por Jesucristo, de aceptar su señorío, de aceptar de que el Señor señoree su vida, de aceptar y de obedecer su palabra, porque tenemos un Dios de poder, porque tenemos un Dios de promesas, porque la salvación se recibe por fe y la salvación se recibe por gracia. Es por gracia, es una dádiva, es un regalo que el Señor nos da. Es un regalo que no nos merecemos, pero el Señor, sin embargo, no lo entrega, no lo da. Y no es un regalo que al Señor le costó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Así que si desea aceptar a Jesucristo, dígale estas palabras: Señor, Señor Jesucristo, reconozco que te he fallado, reconozco que te he ofendido, pero hoy, Señor, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borre de allí. Haz de mí y de toda mi familia las personas que tú quieres que seamos. Amén y amén. Dios me le bendiga, mis hermanos, mis amigos. Así que les espero el día martes. Vamos a estar orando, intercediendo. Y si alguien nos quiere contar un testimonio, también le esperamos. Déjenos su número telefónico, su número de WhatsApp en la caja de comentarios, y ahí le vamos a estar enviando el link para que se conecte con nosotros el día martes 7:30 de la noche por Zoom. Dios me le bendiga, muchas bendiciones, una feliz semana en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Amén.